Así que los saludos a los dos, supongo que están los dos en línea. Victoria, buen día, ¿qué tal? Ernesto Tenemos. Buen día, Ernesto, muy buenos días. Y a muy buenos días a Ricardo. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo está Victoria? ¿Cómo está Ernesto? Están participando de un hecho casi histórico. Dos personas que piensan distinto. Debería ser más normal, Ernesto. Pero totalmente, si no se juega la vida de nadie. No. Victoria, ¿qué dijiste y qué quisiste decir? Bueno, en principio, contestarle a Ricardo que entiendo que quizás el título de uno de los principales medios gráficos de la Argentina, yo entiendo que no con mala intención, yo entiendo que no pudo escuchar completamente la entrevista del Destape, en donde yo venía contando un poco cuál es nuestro proyecto político en materia impositiva y qué hicimos en estos 18 meses en materia impositiva en la Argentina, porque ya hicimos cosas. No son ideas de Victoria Tolosa Paz, es lo que hizo el equipo económico y productivo en la Argentina desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Nosotros nos propusimos fortalecer nuestra matriz impositiva con un carácter progresivo y tener una actitud también muy fuerte, sobre todo en tiempo de pandemia, de una inversión pública que expanda el gasto para poder obviamente sostener lo que fue el tiempo de pandemia y al mismo tiempo dinamizar la economía. Yo estaba diciendo en ese momento que el mundo está debatiendo, por ejemplo, en este momento en el G20, cómo las empresas que no tienen arraigo en este país, pero son empresas multinacionales y tienen lo que se conoce como jurisdicción de mercado, hoy en el mundo se está discutiendo, como para las que nos escuchan, Amazon, Netflix, Spotify, deberían tributar, por ejemplo, un impuesto a las ganancias, y es una discusión que se está dando ahora en la última reunión del Fondo Monetario Internacional, y yo creo que es una discusión que se está dando en el mundo justamente al calor de entender que las empresas modifican sus mercados y que tenemos que resolver entre los países del mundo, y hubo 132 países que adhirieron a esta idea, y en el marco de eso es que yo venía relatando. Primero, que hicimos, y creo que me va a entender, aunque no piense como yo, va a entender lo que hicimos Ricardo López Murphy, al que le tengo mucho respeto, aunque no pensemos igual. Nosotros decíamos, Macri creyó y modificó, por ejemplo, las alícuotas de los bienes personales, que es el impuesto por excelencia que tiene la Argentina en términos de poder gravar la riqueza y el patrimonio en la Argentina, modificó achicando esa alícuota, y nosotros llegamos con una mirada diferente, donde dijimos, vamos a poner alícuotas más importantes a los bienes personales para robustecer al fisco. Esto significó en los primeros 18 meses que nosotros tuvimos mayor capacidad de recuperar vía impuestos dinero a nuestro fisco. Nosotros crecimos en año de tremenda recesión, en un año complicado con el COVID, nosotros recaudamos más, y tuvo que ver con tres cambios centrales. La primera ley, la ley de solidaridad social, que creamos el impuesto país, que es ese impuesto que por ahí algunos no lo conocen, pero que es para cualquier compra en moneda extranjera en la Argentina, pagás un impuesto. En el extranjero, cuando se van de viaje, pagan un impuesto del 30% de esa compra en moneda extranjera, y al mismo tiempo hay una percepción del 35%, o sea, adelantás además ese impuesto. Luego hicimos la modificación de ganancias, y estaba explicando esto cuando me sacaron de contexto. ¿Qué hicimos en ganancia, Ernesto? Modificamos las alícuotas. El 95% de las pymes en la Argentina pagan menos de lo que pagaban en la gestión de Macri. Ahora, el 5% más grande, aquellos que tienen una ganancia neta de más de 50 millones de pesos al año, pagan el 35%. Le subimos un porcentaje, volvieron al 35%, las intermedias entre 5 millones y 50 millones pagan el 30%, y las más pequeñas el 25%. ¿Esto perjudicó a las empresas? No, al 95% las benefició. ¿Por qué? Porque creemos de verdad que tiene que tener capital de trabajo para invertir. Le tiene que quedar ese dinero para poder seguir ampliando la planta, para seguir comprando maquinaria, para seguir desarrollando capacidad productiva. Esa matriz se llama matriz impositiva progresiva, donde los que menos tienen menos pagan, los que más tienen más pagan. Y la tercera ley fue el impuesto. La tercera es la modificación del impuesto a los bienes personales. Por eso digo, la ley de solidaridad social, la ley de impuestos a las ganancias y bienes personales, que de 0,25 pasamos al 0,75, pero además gravamos los bienes en el extranjero, nos permitió multiplicar por 5 la recaudación del impuesto a los bienes personales en la Argentina. Nadie se fue del país porque nosotros modificamos la alícuota de los bienes personales, nadie. Y esto nos permitió claramente robustecer al fisco. Pasamos del 23,93 del PBI en recaudación al 25,49 en 18 meses y con una pandemia de por medio. Victoria, déjame escucharlo ahora un poquito a Ricardo, a ver qué es lo que Ricardo López Murphy tiene para decir de esto. Ricardo, por favor. Sí. La Argentina tiene un régimen de impuestos
a mi modo de ver, exagerado, que genera un desestímulo a la inversión. Una forma de ver eso es que cuando uno sube los impuestos, la Argentina sufre un proceso de salida de empresas. Esa salida de empresas está ligada, entre otras cosas, a una presión impositiva desmesurada. Pero ese no es el único problema que tenemos con nuestro sistema tributario. El otro problema grande es que aproximadamente la mitad de la gente trabaja en la informalidad. Entonces, la otra reacción que hay, y que es tan grave como la anterior, es que muchos pasan a la informalidad. ¿La informalidad qué características tiene? Tiene como características básicamente una mucho menor productividad que las empresas formales, porque las empresas formales tienen que generar, además de los ingresos para sus trabajadores y para remunerar el capital, impuestos. Como nuestros impuestos son extraordinariamente elevados, una empresa informal puede tener una productividad que sea de un cuarto de la actividad formal y aún liberada de impuestos competir. ¿Qué es lo que le pasa a la economía agregadamente? Que al estar pasando empresas del área formal al área informal, y eso ha ocurrido masivamente en Argentina en los últimos 20 años, ese proceso genera una pérdida de productividad agregada. Hay otra consecuencia adicional. El paso a la informalidad genera que mucha gente no contribuya a la seguridad social, y nosotros tenemos como consecuencia más severa de ese proceso que aproximadamente 2/3 de las personas se jubilan por moratoria en la Argentina. Entonces, la presión tributaria para los niveles de ingreso per cápita que tiene Argentina, creo yo que es extraordinariamente elevada, y está dentro de las explicaciones de por qué se ha estancado nuestro proceso de crecimiento económico, por qué hemos entrado en una, digamos, no solo en una parálisis de crecimiento, sino nuestro ingreso per cápita ha caído a niveles de 15 años atrás. Hay que recordar que el impuesto a los bienes personales se bajó en la gestión anterior con el afán de atraer a la Argentina bienes que no estaban declarados. Formó parte yo diría, de la oferta que se le hizo y que resultó exitosa en términos de transparentar activos por casi 120.000 millones de dólares, que ese impuesto, que está divorciado de los rendimientos, porque se paga aunque no haya rendimiento, iba a bajar de una alícuota de 1,25 a 0,25. Bueno, esa alícuota ha pasado de 0,25 a 2,25, es decir, se ha multiplicado por 9, y al mismo tiempo se cobró un impuesto a la inversión, o mal llamado a la riqueza, que llevó esas tasas de imposición a niveles extravagantes. Lo que yo observo a partir de ello es que muchos empresarios, sobre todo líderes y empresas que pueden desplazarse rápidamente porque no tienen activos fijos, como son todas las empresas de tecnología, de informática, han mudado sus sedes y sus actividades a otros países. Entonces, hay una pérdida de empresas, hay un sesgo a la informalidad, hay un debilitamiento de la seguridad social y hay promesas incumplidas. Más allá de todo esto, la tributación en la Argentina es muy elevada porque la inflación, que es otro gigantesco impuesto, también distorsiona las tasas. Al no haber ajuste por inflación, nuestro impuesto a las ganancias
la tasa efectiva se convierte en una tasa extravagante. Entonces, a un sistema que ya es de tasas muy elevadas en los 3 niveles de gobierno, lo potenciamos con la inflación, que los vuelve extravagantes en términos de tasas efectivas, más el impuesto inflacionario, que además de ser no legislado y de hacer tanto daño a la economía, ha sido el mecanismo por el cual este gobierno, sobre todo, ha estado financiando un nivel de gasto que la economía no soporta. Ese es mi punto. Victoria, déjame darte un ejemplo y después le hago una pregunta a Ricardo. La vez pasada, el Zorrito Bonquintiero, por ahí vos lo conocés, que era un rockero que fue dueño de un par de restaurantes, sobre todo uno en particular en la zona de Palermo, cerró, y cuando cerró dijo: estoy podrido, chau impuestos, me saco de encima el tema de impuestos, me saco de encima el tema de juicios laborales, me saco de encima, y hizo un montón de enumeración respecto de cómo asfixió su propia actividad el sistema impositivo argentino. Evidentemente hay un problema ahí, o no sé si lo hay, pero en todo caso te pregunto, ¿vos ves que hay un problema ahí? A ver, primero para terminar de poner en orden algunas ideas. Dale. Si lo que dijo Ricardo fuera así, y que por esta presión tributaria las empresas argentinas y la inversión cae, no estaríamos contando lo que está pasando hoy. Nosotros tenemos números de que la inversión en el primer trimestre creció el 6.1% sin estacionalidad, y hoy en la Argentina la tasa de inversión hoy es el 20% del PBI a precios constantes. ¿Esto quiere decir que estamos bárbaros? No, pero que no es la razón de ser por el cual nosotros tuvimos un desplome del Producto Bruto Interno del año pasado de 9.9, y claramente estamos en un sendero de reactivación y de recuperación económica, y yo que sí recorro el interior de la provincia de Buenos Aires desde mucho tiempo, veo con mucha esperanza lo que está pasando en el sector industrial, rama por rama y actividad por actividad. La automotriz, la metalmecánica, la siderúrgica, la industria del plástico, la industria del calzado, la industria textil y la industria también de la economía del conocimiento y el software en la Argentina, que se está desarrollando justamente porque nos animamos a debatir leyes que tienen claros incentivos fiscales para seguir desarrollando estas ramas y sectores que necesitamos obviamente poner de manifiesto para que haya mayor capacidad de inversión y por ende de creación de puestos de trabajo, que es lo que vinimos a hacer. Quiero contestarte con respecto a algo que sí es un problema en la Argentina y se está trabajando en el registro único tributario, el famoso RUT. Creo que la Argentina tiene, por nuestro sistema federal, quizás una superposición, ¿no?, de carga tributaria que termina complicando la vida a muchos. La última modificación del monotributo y la simplificación del régimen simplificado para que ingresos brutos en la misma cuota del monotributo puedas estar pagando un impuesto provincial es un camino en donde tenemos que ir viendo cómo dejamos de solapar algunos tributos nacionales y provinciales que le van complicando la vida fundamentalmente a las pymes, que es nuestra mirada. Por eso digo, en impuesto a la ganancia hicimos algo concreto. El 95% de las empresas pagan menos que en la época de Macri, porque creemos de verdad en esta progresividad impositiva. Y estoy convencida que el sector gastronómico tenemos que ir ayudándolo justamente a poder tener mayores niveles de formalidad, porque es un sector que tiene demasiada informalidad, también producto quizás de lo que el Estado, con las herramientas con las cuales dispone, no es capaz de generar una matriz impositiva que le facilite la vida a los que invierten, a los que producen y generan empleo. Ese es el objetivo en lo que estamos trabajando con el equipo económico de Martín Guzmán y por supuesto de Marcelo Marcoy Pon en AFIP. A ver, lo que estamos escuchando, por si recién se enganchan, es una discusión que hay entre Victoria Tolosa Paz y Ricardo López Murphy, los dos al aire, sobre el sistema impositivo argentino a partir de la declaración de Tolosa Paz, que cada cual interpretó de distinta manera respecto de que tiene que haber más presión a las grandes empresas que a las pequeñas empresas. Ricardo, vos sabés perfectamente, porque además lo venís trabajando hace años, y Victoria también lo sabe, que es un debate central para la organización de nuestra sociedad y de todas las sociedades, cómo se cobra impuestos. Y cuando yo te escuchaba decir, bueno, el daño que hace el cobro de impuestos como está en la Argentina, cosa que yo tiendo a pensar que es correcta el diagnóstico, después pensaba, pero
primero, ¿por qué no cobrarle impuesto a los más ricos, aunque sea al patrimonio de los más ricos? Suena que es justo que alguien como yo, por ejemplo, que no soy de los más ricos para nada, pero que tengo cosas que mucha otra gente no tiene, pague más impuestos por mi patrimonio que las personas que menos tienen. Y lo segundo, si está demostrado que cobrando menos impuestos las sociedades crecen, porque muchas veces en función de esta mirada se cobran menos impuestos y lo que hace es que los más ricos son más ricos, pero no se genera un crecimiento en las sociedades donde se toman estas medidas. No sé si entendés, me imagino que entendés las preguntas y quería escucharte un poquito sobre eso. Sí, a ver, hay una constante en el mundo que es que a medida que sube el ingreso per cápita, sube la presión impositiva, es decir, una vez muchos de nosotros comparamos la presión impositiva de Argentina, bien medida, porque hay que medirla teniendo en cuenta el alto grado de informalidad. Sobre los sectores formales la presión tributaria argentina es extravagante, porque tenemos una alta recaudación, pero cuando uno la mide para los sectores que pagan, que son una fracción de la sociedad, el número es brutal, porque para que llegara a un promedio alto, con la mitad no pagando, el otro tiene que ser un número extraordinario. Entonces, hay en el mundo, y eso es fácil de estudiar, porque tiene hasta un nombre económico, se llama la ley de Wagner, que la presión tributaria va subiendo con el ingreso per cápita. Es bastante más sencillo cobrar impuestos elevados cuando el ingreso per cápita de la sociedad alcanzó niveles muy elevados que cuando está a niveles bajos. Entonces, lo que está haciendo la Argentina, y lo que yo creo que inhibe parte de su crecimiento, es poner impuestos extraordinariamente elevados a unos niveles de ingreso que inhibe ese proceso de crecimiento. Normalmente, cuando alcancemos niveles de ingreso, por ejemplo, de 3-4 veces el que tenemos, sería factible tasas o un nivel de presión impositiva más elevado, porque básicamente uno de los mecanismos que hay que inciden los impuestos es las actividades fuera de la vida mercantil o las actividades dentro de la vida mercantil. El impuesto lo que pone es una traba para entrar a la vida mercantil, y por eso a bajos niveles de productividad como lo que nosotros tenemos es conveniente tener bajos impuestos. Ahora, todo el mundo reconoce, y nuestras escalas son progresivas, son escalas en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a los patrimonios, en los impuestos inmobiliarios, en todos ellos hay escalas progresivas, y nadie tiene, creo yo, en general, objeciones muy severas a eso. Lo que yo digo es que la suma y la multiplicación de impuestos le ha hecho daño a la Argentina, pero más daño le hace todavía los tratamientos diferenciales, lo que yo llamaría la imposición VIP, porque acá hay algunos que pagan impuestos muy altos y otros, por el dedo, digamos, vamos a poner, yo uso el dedo de Cristina porque es muy práctico, son eximidos por la mayoría política de cumplir las reglas impositivas de los demás. Y en impuestos, como en las demás actividades... ¿Quién, por ejemplo, está eximido? ¿Me puede aclarar? No entendí el dedo de Cristina. No. Hay lo que yo creo, yo cuando hablo del dedo de Cristina, obviamente hablo de la mayoría. Hay tratamientos impositivos excepcionales que Victoria Tolosa Paz los ha mencionado. Yo prefiero que haya igualdad ante la ley, es decir, que todos los argentinos paguemos por la condición de sujeto tributario la misma tasa, independientemente de lo que hagamos e independientemente de lo cercano que estemos al gobierno. Esa regla es imprescindible. Eso simplificaría nuestros códigos tributarios, evitaría los privilegios y evitaría
distorsiones que son muy agudas. Acá no se contempla, cuando se citan tasas de crecimiento, de la inversión, pero es natural que nos recuperemos. Todos los países se están recuperando después de una caída que, al revés del resto del mundo, la nuestra fue 3 veces la caída del resto del mundo, porque las políticas sanitarias comprometió el desarrollo de la economía y la hundió la economía. Entonces, no es solo la recuperación, es una recuperación que viene de una caída dramática, y por eso es que la sociedad está sufriendo, y creo yo que nos va a tomar tiempo volver al PBI per cápita del año 2018, varios años, en realidad porque no hay una visión hacia adelante de una proyección económica razonable. A ver, Ricardo, déjame ordenar un poquito para darle pie a Victoria. Ricardo López Murphy, empezamos discutiendo el tema impositivo, y Ricardo López Murphy introduce 2 temas en la discusión, y los 2 son muy picantes, por decirlo, en términos de las generaciones que me siguen a mí por lejos. Uno de ellos es el dedo de Cristina. Dijo, el dedo de Cristina decide quién paga más impuestos y quién no, a lo cual Victoria Tolosa Paz dijo, no entendí lo del dedo de Cristina. Ahora le doy el pie para que desarrolle. Pero igual está, si me permitís, Ernesto... Espera, Victoria. Y el segundo tema es el tema de que Victoria decía, estamos recuperando la economía más allá de nuestro esquema impositivo. Eso muestra que el esquema impositivo no es lo que define el tema, y Ricardo decía, no, estamos recuperando porque la caída fue espectacular, y fue espectacular por culpa de la forma que el gobierno concibió la lucha contra el coronavirus. O sea, empieza a haber ramificación sobre el tema impositivo. Victoria, dale. A ver, Ernesto, primero para poder seguir poniéndole voz y claridad. Claro que nosotros, cuando decimos que nos animamos a fortalecer el carácter progresivo de la matriz impositiva de la Argentina, lo hacemos porque entendemos que es una herramienta más para seguir dinamizando la recuperación económica. Nosotros no creemos que lo que se votó el año pasado en la Cámara de Diputados, por no solamente decisión del presidente de la Nación, que elevó el primer proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva, que se votó ni bien asumimos el gobierno, buscó claramente buscar un soporte que nos sacara de aquel pozo sin pensar que venía 3 meses después la pandemia, ¿no? Entonces, primero, la Argentina se recupera, sí. ¿Es cierto que cayó 3 veces más que el resto de los países del mundo el PBI en la Argentina? No es cierto. ¿Es cierto que arrancamos en la pandemia en el subsuelo en términos económicos, impositivos, productivos? Sí. Destrucción del empleo formal en la Argentina con Macri, achicamiento del Estado en términos de que había que cumplir con esa consigna que López Murphy adhiere, déficit cero. López Murphy adhiere tanto que se animó a ajustar con las universidades cuando fue parte de un equipo de la Alianza que terminó explotando la Argentina. O sea, nosotros tenemos una mirada diferente, sí. No hay dedo de Cristina, hay un equipo de gobierno que quiere establecer, por supuesto, una administración tributaria, porque la Argentina tiene problemas enormes de evasión tributaria, que es un tema clave y central para poder avanzar. Tenemos como decimos, unas venas abiertas de nuestro Paraná con evasiones enormes de lo que se exporta al mundo, y que estamos trabajando para fortalecer y robustecer a una aduana y a un Estado argentino, a un fisco que pueda controlar justamente lo que se nos va por ese Paraná, que tenemos serias dificultades. La brecha tributaria en la Argentina es enorme, y tenemos que ser un Estado eficiente que contribuya a reducir la evasión fiscal que hoy tiene la Argentina. No es más presión fiscal, es más eficiencia en la búsqueda de poder seguir contribuyendo a la matriz progresiva de la Argentina. Los que más tienen, más pagan. Y la demostración de eso es que voluntariamente los más de 3.000 multimillonarios de la Argentina pagaron el impuesto solidario, aquel que fue sumamente criticado y nos permitió robustecer al fisco, ingresando 223.000 millones de pesos en la Argentina. Entonces, está claro que cuando nosotros en tiempos excepcionales planteamos de cara a la sociedad con mucha responsabilidad ese aporte solidario, las grandes fortunas de la Argentina lo han pagado. Algunos pocos fueron por un amparo y ni siquiera consiguieron, obviamente, eximirse de esta responsabilidad social de pagar cuando los patrimonios tienen los niveles que tienen. Ahora, la discusión es si nosotros somos capaces de construir una matriz impositiva que genere mayores niveles de inversión, de producción y de empleo, y creo que sí. Vuelvo a repetir, quien crea que la Argentina, achicando la matriz impositiva a niveles en donde la riqueza no pueda ser tocada, donde los bienes
los bienes patrimoniales no puedan ser tocados, estamos cerrando el camino. No es cierto que la Argentina siempre tuvo una matriz progresiva. Impuesto a las ganancias, Ricardo, es la clara demostración de que Macri creyó que bajando las alícuotas a las grandes empresas iba a traer inversiones, y las inversiones en la Argentina no aparecieron. Nosotros hicimos algo distinto, modificamos 35% a cuáles, solamente al 5% de las grandes empresas. El resto paga menos, pero el fisco se robustece. Y eso es para mí lo que hay que construir de cara al futuro. Y mirar ramas y sectores y trabajar leyes que nos permitan seguir generando incentivos fiscales. Fíjate lo que pasó con la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Por qué hacemos esa ley? ¿Por qué generamos esos incentivos? Porque necesitamos desarrollar la industria del software en la Argentina, porque somos un país que puede darle a los jóvenes oportunidades a partir de esta enorme rama y sector que no tiene desarrollo, no tenía el desarrollo que tiene desde que Néstor Kirchner sancionó aquella ley también, ¿no? Quiero darle paso ahora a Ricardo López Murphy, pero antes de eso que Jairo le haga una pregunta, por supuesto, además de responder la pregunta, puede responderle a las cosas que dijo Victoria Tolosa Paz recién, ¿no? Sí, arranco con una pregunta para lo que estaba diciendo Tolosa Paz, y después tengo para Ricardo también. Recién te escuchaba hablar de no, pero entonces sí. ordenemos. Ricardo, respondele vos a Victoria y después Jairo le pregunta a ambos, dale. No, yo digo, las empresas se pueden instalar en Argentina, en Uruguay, en Chile, sobre todo las empresas informáticas. Ahí toda esa cosa hablaba del impuesto país. El impuesto país surge de la multiplicidad de tipos de cambio. Nosotros tenemos un fenomenal impuesto a las exportaciones que no tiene ninguno de nuestros vecinos. Tenemos además un impuesto cambiario descomunal, que es la diferencia entre el impuesto, entre el precio del tipo de cambio oficial y el del tipo de cambio libre. Esos impuestos que no existen en otros países desalientan enormemente la inversión. Concretamente, cualquier empresa tecnológica que se desplace a Uruguay va a tener primero las facilidades de poder operar en un entorno globalizado, sin trabas a los movimientos de capitales, y va a tener impuestos muy inferiores, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, hay veces que me alarma que no lo perciban. La mayor parte de los, digamos, de ese tipo de industrias se va a mover fuera del país, no va a soportar ese terrible impuesto que hay a las actividades que se exportan. Y eso solo lo soporta el sector agropecuario. Y por otro lado, nosotros tenemos una consecuencia de este proceso que yo mencioné, que fue la caída. Yo digo, la caída mundial fue 3.3 del producto. La caída nuestra fue 9.9. ¿Fue 3 veces o no fue 3 veces? Sí, fue 3 veces la caída mundial. ¿Por qué se produjo esa caída? Porque una política sanitaria recurrió a cuarentenas medievales, que no recurrió en ningún lugar del mundo por la extensión que tuvieron, y que tenía que tener un costo inmenso en destruir mucho de nuestro entramado empresario, porque tener a la gente encerrada todo el tiempo que la han tenido generó y genera lógicamente un fenómeno de destrucción de la actividad económica extraordinaria. Por otro lado, el hecho de que hay regímenes especiales en nuestro sistema tributario habla mal de esa igualdad de la ley. Si algo deberíamos tener son reglas parejas para vacunar, reglas parejas en los juicios, reglas parejas en los impuestos. Eso, por otra parte, es lo que proclama nuestra Constitución. La igualdad ante la ley, la base de los impuestos y de las cargas públicas. No estoy pidiendo nada más que cumplamos ese criterio republicano que a mí, además de igualitario, me parece extraordinariamente sano para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo una enorme cantidad de mecanismos privilegiados que en parte explican que a tasas muy elevadas tengamos recaudaciones no tan elevadas, porque bueno,
hay muchos que no tienen que cumplir con los impuestos. Pero hay otro problema además, el de las facturas truchas. En los juicios de Baez todos recordarán el problema de las facturas truchas. El uso de las facturas truchas ha sido uno de los factores también más degradante de nuestro sistema tributario, y eso, parte de ese problema está muy vinculado a una presión impositiva muy elevada o al pago de coimas, que es el otro gran problema que tenemos. A ver, Jairo, le quería preguntar a ambos, dale. Sí, arranco con Tolosa Paz. Sobre ganancias, dos observaciones. Cuando usted plantea la baja para pymes y el aumento para las medianas y grandes, la Unión Industrial Argentina hizo una cuenta diciendo que ese 5% de medianas y grandes a las que les aumenta la alícuota son las que pagan el 80% de lo que se recauda y concentran la inversión, y preguntaban o criticaban el hecho de aumentarle la alícuota al que aporta más al fisco o al que aporta más a la inversión. Y además de ese planteo, te hago la otra que para mí es una cuestión central. Vos hablás de la progresividad de las medidas que está tomando el gobierno. Para mí, en términos impositivos, poco menos progresivo que lo que hicieron con ganancias para trabajadores asalariados, que después de la pandemia, donde los trabajadores asalariados tuvieron la suerte de que el gobierno pusiera la ATP, que prohibieran los despidos y de mantener el trabajo, el gobierno les actualizó, algo que tal vez es justo, el mínimo no imponible de ganancias para devolverle plata y que paguen menos el sector más acomodado de los trabajadores mientras no se renovó el IFE, por ejemplo. A mí esas dos cosas me hacían ruido cuando te escuchaba. Victoria. Jairo, primero aclarar algunas cuestiones. La progresividad de la construcción de las alícuotas del impuesto a las ganancias, que es que estas empresas grandes en la Argentina tributan el 35%, que era la alícuota que se tributaba antes de que Macri llegara al poder, porque Macri creyó que bajando ese 5% esas empresas iban a ampliar su capacidad de inversión, no quedó demostrado. Nosotros volvimos a la alícuota del 35% vuelvo a repetirte, para el 5% que tiene capacidad de contribución tributaria a ese nivel del 35% de ganancia, porque está muy claro que nosotros con eso, no solamente con eso, sino dándole progresividad, nosotros desde 18 meses, cuando yo digo que aumentamos la capacidad tributaria, porque me decís, ¿por qué el fisco tiene que robustecerse, entre otras cosas, para seguir brindándole a una población que está bajo la línea de la pobreza en el 42%, todavía bienes y servicios necesarios, educación pública, ni hablar en tiempo de pandemia, todo lo que significó el gasto COVID, la puesta de los 12 hospitales modulares, las camas, los respiradores, el presupuesto, todo eso se sostiene con un fisco que tiene que tener robustez, que tiene que estar fortalecido para poder atravesar también el tiempo de pandemia. Ahora, toda esta modificación, bienes personales, el impuesto país y el impuesto a las ganancias nos permitió tener un crecimiento de 1.56 sobre el Producto Bruto Interno. O sea, la recaudación creció a partir de estas medidas. Esto quiere decir que hubo capacidad de contribución de parte de estas empresas, porque si no, hubiésemos dicho, estas son las herramientas y el objetivo hubiese sido otro, que nuestra capacidad contributiva bajó, y esto no fue así. Por otro lado, nosotros hicimos la progresividad también en términos del lado de los empresarios, pero también del lado de los trabajadores. Nosotros discutimos y no prometimos la quita del impuesto a las ganancias, modificamos el piso del impuesto a las ganancias y 1.300.000 trabajadores dejaron de percibir. Eso también tuvo que ver con que el fisco ahí no tiene esa capacidad de recuperar 45.000 millones de pesos que los inyectan en el bolsillo de los trabajadores que están en este momento consumiendo desde el mes de julio en 5 cuotas lo que habían pagado, y eso reactiva claramente el consumo de bienes y servicios en la Argentina, que empiezan a tener niveles de producción que no tenían. 10 de las 12 ramas y sectores industriales de la Argentina hace 5 meses que no paran de crecer, y tiene que ver también con parte de esta progresividad en la matriz impositiva, liberar la carga impositiva de aquellos que necesitamos que puedan tener capacidad de consumo, Jairo. Nosotros necesitamos no solamente que el salario le gane a la inflación, sino poder tener un consumo que es claramente la explicación más clara de que aumente la demanda para poder obviamente reactivar esa capacidad instalada que miramos atentamente en cada una de las ramas cómo empieza una curva ascendente. El proyecto económico de Macri, con todo el cuento de que la baja tributación iba a generar inversiones, destruyó la capacidad instalada de nuestras pymes. Yo voy a los parques industriales, hablo no con los trabajadores solamente, hablo con los empresarios, Jairo, y lo que estamos viendo es niveles de producción adentro de esas plantas que no tenían en los últimos 4 años, que no lo tuvieron por una decisión de planchar el esquema productivo de la Argentina. Le decían, convertirte, importar zapatillas.
no las produzcas, importalas terminadas. Y eso significó, por supuesto, el derrumbe de cientos y millones de puestos de trabajo. Cuando uno mira el SIPA, que es el Sistema Integrado de la Previsión Argentina, saber cómo fue el esquema de los trabajadores, cuando ves los 225.000 puestos de trabajo de Macri, no los dice Víctor Tolosa Paz, están las estadísticas, se destruyeron. ¿Por qué creemos que fue eso? ¿Que fue el resultado de una matriz impositiva que benefició a las grandes fortunas en la Argentina y trajo como consecuencia el derrumbe del trabajo? O sea, pongamos las cosas en orden, tratemos de tener una matriz impositiva que genere inversión, que genere desarrollo, que genere producción, para tener trabajo y para poder obviamente crecer en términos de Producto Bruto Interno como tiene que crecer y va a crecer la Argentina. Victoria, déjame que tenemos que ir cerrando, que Jairo le haga una pregunta a Ricardo. López Murphy, ¿qué tal? Buen día. Yo cuando escucho la exposición respecto de la alta carga tributaria en Argentina, tanto suya o muchas veces lo hacen las cámaras empresarias, nunca escucho hincapié en algo que sí, por ejemplo, se hace hincapié cuando uno escucha los debates en Estados Unidos, que es respecto de los mecanismos que utilizan las empresas para eludir el pago de impuestos. Hoy uno escucha al titular del IRS, la AFIP de Estados Unidos, decir que si se pudiese combatir cómo se escabullen las compañías a paraísos fiscales, podría recaudar 3 trillones más, como dicen los yanquis, ¿no? O sea, 3 trillones de los yanquis en impuestos. Y uno nunca escucha cuando se habla de que hay mucha carga impositiva, de que hay mucha ilusión vía paraísos fiscales, vía que la sede está en Luxemburgo, que la sede está en Delaware, de el pago de impuestos. ¿Usted comparte que eso hay que combatirlo o le parece que está justificado porque la carga impositiva es alta? A ver, a nivel mundial hay una ofensiva para tratar de que la localización de las empresas no disminuya la base tributaria a través de manejos que no respondan a la realidad económica. Ese impuesto que se está tratando de colocar es aproximadamente 15%. Nosotros cobramos impuesto a las ganancias bien medido, no 35, es 35 más el impuesto que se cobra por la ausencia de ajuste por inflación, que sube la carga tributaria verdadera, porque me graban ganancias inflacionarias, aproximadamente al 55%. Entonces no es verdad que la carga tributaria de Argentina es parecida a la del resto del mundo. Es una carga tributaria extraordinariamente más elevada. Basta comparar la tributación de Argentina con Uruguay o con Chile, que son países de ingresos per cápita similares. Nosotros tenemos una carga tributaria extraordinaria a la cual se suma el impuesto por inflación. ¿Pero usted está de acuerdo, Ricardo? A la cual se suma una situación de fragilidad cambiaria, de fragilidad financiera, que hace que estemos todo el día con el Jesús en la boca con ese diagnóstico, la reserva. Ricardo, con ese diagnóstico, pero la pregunta puntual es, ¿usted está de acuerdo con que hay un problema con que las empresas pongan sedes en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos que deberían recaudar los estados? En general, por ejemplo, vamos al caso que es el más objetado en el mundo. Irlanda, la tierra de mis abuelos, ha sido muy exitosa económicamente teniendo bajos impuestos. El resto de Europa, Estados Unidos, censura que tenga bajos impuestos y censura que las compañías quieran localizarse en Irlanda. Y a mí me parece que Irlanda lo que hace, como yo creo que es inteligente hacer, es tratar de colocar bajos impuestos y que las empresas vayan al país. Porque, a ver, el argumento de Victoria Tolosa Paz de que los impuestos no afectan la inversión no es verdad, afectan la inversión y el empleo. Cuando uno sube los impuestos, forma parte natural del proceso económico, que yo contraigo la demanda de trabajo, contraigo la demanda de inversión. No es lo mismo que yo tenga impuestos del 15%, del 30%, del 60%. A medida que yo subo la carga tributaria, deprimo la inversión y el empleo. Y es ese problema el que a mí me parece afecta decisivamente el proceso de crecimiento de Argentina, porque hemos subido la carga tributaria en los últimos 20 años de un modo extravagante, de muy bajo rendimiento en términos de
alcanzar un mayor grado de igualdad. Uruguay exhibe, es una sociedad más igualitaria que nosotros, tiene menos impuestos, atrae sistemáticamente inversiones extranjeras que nosotros no podemos atraer, ya sea por ese régimen impositivo disparatado o por las malas conductas de exigirle a la inversión pagos ilegales. Ese tipo de conducta es la que hay que corregir definitivamente. A ver, ya pasadísimo de tiempo, cierre cada uno con 30 segundos, no más, porque la verdad que rompí todo, la cantidad de tanda que debo, etcétera, pero la verdad que es un privilegio escucharlos a los dos, así que Victoria, cerramos con tus 30 segundos, dale. Bueno, en principio a mí no me cuesta tanto decir que vamos en un camino en donde hay que mejorar la administración tributaria, hay que mejorar claramente y evitar la evasión fiscal en la Argentina. No dudo tanto en decir que hay países que claramente no quieren seguir llamándose guaridas fiscales y paraísos fiscales, pero nosotros tenemos que tener justamente algo que es la igualdad ante la ley, que tanto declama López Murphy. Creo que le costó mucho quizás ponerle palabra a que no hay justificación, no hay matriz impositiva que pueda justificar la evasión tributaria, de ninguna manera. No hay posibilidad de que sigamos sosteniendo evasión tributaria en nuestro complejo agroindustrial, no hay posibilidad de que sigamos sosteniendo que la triangulación vía Paraguay para poner y evadir las retenciones sea algo que nos ayude como país. Creo que tenemos que construir una matriz impositiva progresiva como lo venimos haciendo. Con el aporte solidario fue un claro ejemplo de ello, idea de Máximo Kirchner, que luego fue reivindicada, como decimos nosotros, por Biden, y no escuché a los liberales, a los que admiran a Estados Unidos, no lo admiran a los Estados Unidos por sus niveles de protección, no lo admiran por su también matriz impositiva progresiva, porque está hablando de que el 1% más rico de ese país también tiene que Victoria, tener aporte tributario, y por otro lado, decirle a López Murphy que vamos a trabajar en el Congreso Nacional para seguir apuntalando en la matriz progresiva y positiva que ha demostrado en estos 18 meses crecimiento del fisco y, por supuesto, mayor inversión y mayor crecimiento en la Argentina en estos 5 meses y en pandemia. Ricardo, por favor. Vamos a trabajar, y si somos electos, y espero que así sea, con toda energía para reducir la presión tributaria sobre la inversión y el empleo en la Argentina, porque creemos que ese instrumento va a ser muy poderoso para recuperar el trabajo y la producción y no financiar crecientemente niveles de dependencia del Estado de una gran parte de nuestra población. Nosotros obviamente vamos a luchar para que haya igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley significa combatir la evasión. La evasión, por ejemplo, monstruosa que han tenido los BAEs de este mundo. Muy bien, quiero agradecerle a los dos la generosidad, la inteligencia de poder debatir tranquilos en un país de locos, y especialmente a Ricardo López Murphy, porque yo sé que estaba en inferioridad de condiciones, porque Estudiantes de La Plata, club del cual es hincha Victoria, acaba de ganar. En cambio San Lorenzo, club del cual es hincha López Murphy, acaba de ser goleado por 4-0. O sea, en esas condiciones salir a debatir habla de que uno se tiene que sobreponer a golpes muy duros. ¿No, Ricardo? El resto vos lo decís porque también tenés tu corazón rojo. Y yo soy pincha también, claro. Por eso que sí. Como lo sé, y sé que te pones contento, esto no va en desmedro de nadie. Los pinchas hoy celebramos un poquito, nos pone muy bien. Ricardo. La resiliencia que tenemos los hinchas del Cuervo es a toda prueba. En cualquier caso, vamos a ir a buscar la victoria. Siempre, no a victoria, la victoria. Vamos a buscar la victoria en la provincia de Buenos Aires. López Murphy hará lo propio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero quiero simplemente decir que cuando salí a plantear un debate de cara a la sociedad, esperaba poder debatir en cualquier medio, en cualquier lugar. Creo que nos hace muy bien y creo que contribuye a nuestra labor política y democrática. Yo los conozco, el agradecimiento también es para Ricardo. Los conozco hace muchos años a los dos, y los dos son personas democráticas que defienden sus ideas con códigos de personas de bien, o sea que para mí es realmente un